Muy buenos días, mi nombre es Karen Paloma Brito Ordóñez, especialista en medicina familiar y comunitaria, creadora de la página en Instagram Medicina Holística y este espacio creado para tocar temas que son de interés médicos relevantes a la relación médico-paciente. El día de hoy tengo un invitado muy especial y es el doctor Carlos Torres, médico fisiatra de la Universidad del Rosario, que ha decidido en los últimos años practicar algo que él mismo ha denominado la medicina del alma. Doctor Carlos, estoy muy contenta de que me acompañes en este espacio. Buenas, doctora. Muchas gracias a usted. Yo le decía hace un ratico, nos une la pasión por la empatía con el paciente, por la buena relación con el paciente, por ejercer una medicina integrativa, una medicina desde todo punto de vista, físico, emocional, espiritual, y eso ha sido un lindo encuentro. Muchas gracias, doctora. Doc, vamos a empezar con esta entrevista y la primera pregunta que te tengo es, ¿cómo el doctor Carlos Torres, fisiatra, toma la decisión o decide empezar lo que tú has denominado medicina del alma, que es un acompañamiento tanto al paciente como a su familia en final de vida? La vida me lo puso, doctora. La vida me fue poniendo a través primero de la fisiatría a encontrar al ser humano y no solo a la enfermedad, porque el fisiatra ve personas que no puede curar. Un parapléjico no lo cura, una parálisis cerebral no la cura, y toca ver a la persona en todas sus dimensiones y en una cosa fundamental, el proyecto de vida de la persona. Entonces, la fisiatría misma me fue preparando, pero también me fue preparando en encontrar un mundo espiritual, en encontrar que más allá del cuerpo físico existen otras cosas y que son realmente fundamentales en la parte médica y humana, como es la espiritualidad, como son las emociones, como es la mente. Todo es una unidad, todo es una unidad. Entonces fue la vida la que me fue preparando para hacer un acompañamiento desde el alma, no desde la razón solamente, que hay que tenerla en cuenta, no desde lo científico solamente, sino desde el arte, desde la sabiduría de cómo ejercer la medicina, que debe combinar el arte del ejercicio y la parte científica. Y la vida misma me puso pacientes en final de vida, y poco a poco yo fui encontrando que existían los cuidados paliativos, y dediqué lo que yo llamo mi proyecto de final de vida mío a acompañar a otras personas. Entonces es muy lindo, porque yo ya llevo, doctora, casi 50 años de ejercicio de medicina. Entonces ya es una etapa de vida en que usted encuentra otra cosa y tiene que hacer su propio proyecto de vida. Y qué más lindo que acompañar a morir y saber que la medicina no es solo curar, que la medicina es aliviar y acompañar hasta el último aliento y más allá. Qué lindo, creo que ese encuentro que tú tuviste en tu área profesional es de las cosas que yo creo que, si volvemos al inicio, cuando uno le pregunta a un estudiante por qué quieres estudiar medicina, todos queremos o decimos que queremos ayudar a las personas. Y obviamente cuando entramos en un currículum académico nos bombardean con una cantidad de conocimientos que nos ponen a hacer muchas cosas, pero nos aleja un poquito de lo que tú nos estás diciendo, que es ese acompañamiento, que es lo fundamental, que es lo que debemos hacer todo el tiempo. Nos meten en los protocolos rígidos y una persona es más que un protocolo. Que un protocolo.
Entonces, entendiendo un poquito cómo llegas a esto, quiero que me cuentes cuáles fueron los desafíos que tú tuviste que enfrentar para poder realmente llegar a acompañar a tus pacientes de la manera como lo haces hoy en día. Y la manera como lo hago hoy en día es un privilegio, porque doctora, yo acompaño a los pacientes y sus familias en las casas, en los hogares. Eso es un privilegio, así como es un privilegio estar al lado del lecho del enfermo que va a morir. Es un privilegio, no es nada más, un privilegio. A usted le da una paz interior impresionante esos acompañamientos. ¿Y cuáles son los desafíos para haber llegado allá? El primer desafío, pues el que le dije que me ayudó la fisiatría, de pasar de curar a aliviar, de pasar de querer quitar la enfermedad y en cierto sentido eliminar la muerte, cosa pues que no, a poder aliviar el sufrimiento. Y la palabra sufrimiento es bien importante, porque a nosotros nos puede doler, pero puede que no haya mucho sufrimiento, pero puede haber un sufrimiento muy grande sin dolor. El otro día una persona con un accidente de trabajo, sí, el dolor lo que le impide es cargar a los hijos y jugar con ellos. Ahí el sufrimiento de la persona. Y los médicos debemos estar preparados no solo a darle el acetaminofén o el Voltaren, sino a acompañarlo en su proyecto de vida para que pueda volver a jugar con sus hijos. Y eso se traspola al final de la vida. Entonces, el cambiar el modelo médico de curar por aliviar es importantísimo. Y va de la mano totalmente de la escucha. Escuchar al paciente sin interrumpirlo, sin cortarlo, oyéndole todo su discurso, realmente captando sus necesidades, realmente que yo sea capaz de callarme un rato y escucharlo, es un desafío muy grande. Ese es el segundo reto. Y eso se va uniendo en cómo acompañar al final de la vida, porque la persona en el final de la vida sigue queriendo tener el control, tener decisiones, tener la posibilidad de hacer las cosas en lo posible como las ha hecho, pero eso lo va perdiendo. Y esa pérdida hace que tengamos que, como médicos, aprender a identificar las principales temores y necesidades de ese paciente y su familia. Muchas veces identificamos los síntomas de una persona en cualquier enfermedad, en cualquier etapa de la vida, curable o no curable, pero no identificamos los temores que hay detrás de ese síntoma. El dolor que produce el temor a no poder aportar económicamente, o el temor que produce no poder hacer el amor con la esposa porque el síntoma o la enfermedad no lo permiten. Entonces tenemos que ir mucho más allá. Y en el final de la vida llega un momento en que usted tiene que decidir qué hacer y qué no hacer. Usted tiene que saber parar, cosa que no nos enseñan a los médicos. Desafortunadamente está sucediendo en medicina que llegan los médicos, la especialidad que sea, para no nombrar ninguna en específico, y dicen: no, es que yo ya no puedo hacer nada más por usted, váyase a la casa. Yo ya no puedo hacer nada. Esa es la peor frase que puede decir un médico. No tengo nada que hacer. Cuando siempre hay algo para aliviar. Hay algo para aliviar el síntoma. Hay algo para aliviar la molestia. Hay algo para aliviar al ser humano que está en esa cama. Entonces, parar un antibiótico, parar una alimentación, no dejar que la persona vaya a cuidado intensivo, son cosas fundamentales que el médico debe aprender, y fue uno de los grandes desafíos, aprender a decir: no más, pero tengo estas otras cosas para hacer.
No le voy a dar el antibiótico, pero lo voy a acompañar a que esté en una posición cómoda, que se sienta querido, que esté acompañado, que tenga una buena luz, que tenga una buena música. Eso es acompañar al final de la vida. Los médicos nos tenemos que salir del esquema de procedimientos y medicamentos. Hay muchas cosas más allá que alivian a las personas: el abrazo y la sonrisa, la mirada franca. Son cosas que alivian a la persona y a la familia. Y eso nos ayuda a conciliar posiciones en que 3 hijos dicen: yo no quiero que le hagan más, déjenlo, ya esto ha sufrido mucho, déjenlo morir. Y 3 hijos dicen: no, síganle haciendo todo lo que puedan. Ese es un reto grande, sentarse con esas posiciones opuestas y aprender a conciliar, aprender a dar alternativas de cómo, listo, pues no es que vamos a dejar de hacer todo, tampoco, pero tampoco es que vamos a hacer en exceso la distanasia. Entonces, eso con el gran respeto por las creencias y valores de la familia y no por los míos. Yo ahí tengo que aprender a respetar en qué cree la familia, en qué cree el paciente, en su religión, en su estilo de vida, en lo que ha sido durante toda su vida, una persona dadivosa o una persona no tan dadivosa. Tengo que aprender a respetar cómo ha sido su estilo de vida y no imponer lo mío. Ahí los médicos no podemos imponer nuestros valores y creencias. Si el paciente me pide una eutanasia, pues listo, yo le digo: yo no se la voy a hacer. Yo no estoy preparado en este momento para hacer una eutanasia, pero lo acompaño espiritualmente y le busco la persona que sí se la pueda hacer. Entonces, ver la muerte como un cesar el sufrimiento es fundamental. Y es un reto para nosotros los médicos, ver que la muerte no es el, ¿cómo se dice? Se acabó todo, el final de todo. Como el final de todo, pero perdí la batalla, porque los médicos decimos: perdimos la batalla, ya no pudimos hacer más y se nos murió. No, la muerte no es un perder la batalla. La muerte es un paso más dentro de todo ese acompañamiento. Y finalmente, doctora, lidiar con el estrés personal, porque los médicos sentimos. Los médicos sentimos, nos emocionamos. Como lo estás haciendo ahora. Nos estresamos y tenemos que aprender a superar eso. Y no les debe dar pena pedir ayuda. Decir: miren, este paciente se murió y yo, médico, estoy en duelo. Pidamos ayuda. Muy real. Nos pasa muy frecuente y no somos conscientes porque no estamos preparados para pedir ayuda. Ayudamos a los demás, pero muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos. Ese es un punto fundamental en el ejercicio de la medicina. No olvidarse de uno mismo. No trabajar de 5 de la mañana a 8 de las 10 de la noche. Total, Doc. Y bueno, siguiendo con la entrevista y esta conversación maravillosa que está fluyendo, la tercera pregunta que quiero hacerte es: ¿cuáles son tus recomendaciones para que los médicos que estamos empezando la medicina, o aquellos que de alguna manera se sienten sintonizados con esta área de los cuidados paliativos y se proyectan y quieren estudiarla, cuáles serían tus recomendaciones para ellos? Para poder mejorar esa relación médico-paciente en esa etapa tan importante de la final de vida. La primera ya se la dije: escuchar. Eso no me canso de repetirlo y no me cansaré de repetirlo: escuchar.
Escuchar significa también observar. El otro día oía una conferencia de cómo detectar dolor en una persona con Alzheimer y es a punta de observación, Wow. ¿sí? De observación de los hábitos, de las conductas, del rostro, porque la persona no va a decir tengo dolor. Al paciente hay que observar y a la familia también. Es parte de la escucha, el observar. Pero también está el identificar los síntomas de fin de vida. Casi todos los pacientes tienen algunos síntomas similares. Pueden llegar a convulsionar, pueden darle náuseas, estreñimiento, dolor, delirio, obstrucción intestinal, sangrado. Hay muchos síntomas que son, digamos, propios en cierto sentido del final de la vida. Entonces aprendamos sobre ellos porque son los que hay que controlar, porque son los que nos van a ayudar a aliviar el sufrimiento de la persona, el sufrimiento físico. Y el sufrimiento emocional aprendamos a detectar la angustia, el delirio, qué está pasando con esa persona. Entonces, si logramos identificar esos síntomas, sabremos manejarlos y ahí ayudamos y ayudamos mucho a la familia porque la familia se angustia demasiado cuando ve al paciente, por ejemplo, con algo tan, entre comillas, sencillo como un vómito permanente. Entonces se puede. Un paso más allá, doctora. Llegamos a los últimos 3 días de vida de la persona. ¿Cómo detecto yo que la persona está en sus últimos 3 días? Cuando esa nariz se vuelve afilada, porque ya las narinas no se mueven. Cuando hay livideces en las extremidades, cuando las extremidades se ponen frías, cuando ya realmente esa caquexia es grande o si no hay caquexia y hay un edema muy grande, de todas maneras la persona se va recogiendo sobre sí misma. Deja de comer si no dejó de comer ya. Deja de hablar. Se duerme la mayor parte del tiempo. Obviamente está encamado. Y la persona empieza, el cuerpo de la persona necesita recogerse y necesita que no le demos alimento y muchas veces ni siquiera hidratación grande, porque el cuerpo necesita recogerse para poderse ir. Es parte del proceso final. Entonces, detectar los síntomas en la agonía y acompañarlo con otras medidas, humedecerle la boca, seguirle humedeciendo la piel, cambiándolo de posición, tomándole la mano, abrazándole, poniéndole la música, la luz ambiental tenue, todo eso ayuda a la persona y le da a la familia ideas de que todavía están haciendo por su familiar, todavía están haciendo aún en los últimos días. También, doctora, identificar las complicaciones mayores que requieren hospitalización. Si la persona empieza con un sangrado severo, o si la persona hace una paraplegia, o si la persona hace un estatus convulsivo o un delirio grande, o la familia dice, mire, ya no puedo más aquí en la casa, es hora de llevarlo al hospital. Entonces, Pero ahí quiero interrumpirte porque creo que es importante dejar claro, lo llevamos al hospital para seguir acompañándolo, más no para intervenir. Porque para intervenir la complicación en lo que se pueda, si está en un delirio, lo cedo, si está en una hemorragia grande, cedo a la persona para que no haya el sufrimiento, pero no es para intervenir en el sentido clásico de la medicina, de prolongar, no. De prolongar sí la no. vida y de hacer No. medidas extraordinarias, Para sino nada. acompañar desde nuestro conocimiento técnico cosas que de pronto en casa no se puedan hacer. Exacto. Como por ejemplo una sedación paliativa. Una sedación paliativa se puede hacer en casa, pero los medicamentos son de uso hospitalario. Entonces muchas veces no se pueden conseguir y no se puede hacer la sedación en casa y ya la persona está en una agitación tan grande que hay que sedarlo. Ok.
Y si la persona quiere ser sedada, porque la persona puede querer morir con la mayor conciencia posible, o puede querer que cuando haya mucho sufrimiento lo ceden. Y eso no es adelantar la muerte, doctor. Eso es simplemente quitar el sufrimiento. Eso no es adelantar la muerte. Y salirse en todo el acompañamiento de lo médico. Mirar realmente las emociones de esas personas, de esa familia. Mirar la parte social, mirar la parte legal, mirar la parte espiritual. Uno puede dar muchos consejos sobre qué hacer, los legados que va a dejar, el testamento, las voluntades anticipadas tan importantes, la persona que logró decir antes de cómo quiere su muerte, porque tenemos el derecho a decir cómo queremos, si queremos ser reanimados o no, si queremos tubos, qué queremos o qué no queremos en el momento de la muerte. Entonces salirnos de lo absolutamente tradicional de la medicina de síntomas y signos y entrar en el campo del ser humano. Eso es lo fundamental, entrar en el campo del ser humano. Y si ustedes se van a dedicar a esto, estén preparados para atender 24/7. Esto no es cuestión de horarios. Con un equipo humano, sí, porque cuidados paliativos se compone de psicólogo, enfermero, trabajador social, asesor espiritual y médico. Pero entre todos tienen que poder atender a la persona 24/7, inmediato. Doc, quiero de verdad agradecerte por haberme aceptado esta invitación. Siento que lo que hemos hablado acá no lo deberíamos hacer únicamente en final de vida, sino en cada uno de los ciclos de vida. Es realmente Ojalá. Lo que en algún momento a mí me motivó a estudiar medicina y es Sí, acompañar sí. a las personas en su proceso tanto de salud como de enfermedad. Correcto, doctora. Lo compartimos totalmente. En todo momento, en toda enfermedad, en toda situación de salud, ojalá lo viéramos así. Exactamente. Creo que esa sería la clave para que la relación médico-paciente hoy empiece a mejorar. Si bien tenemos limitación en el consultorio por los tiempos, pienso que si aprendemos, como tú lo decías, una de las cosas fundamentales es escuchar al paciente. Si aprendemos a escuchar al paciente atentamente, podemos identificar el sufrimiento que hay detrás de esos síntomas y no simplemente limitarnos a encasillarlo en un diagnóstico y hacer una fórmula. Creo que de los podcasts que he hecho hasta ahora, este ha sido muy especial porque no solamente es lo que yo pienso, sino encontrar a alguien con la cual nos hemos conectado desde esa manera de vivir la medicina y dar las herramientas a nuestros colegas para que juntos podamos nuevamente dignificar el acto médico. Y eso, doctora, es una decisión personal de cada médico, por su propia satisfacción y por su propio bienestar. Y obviamente eso se refleja en el bienestar y la satisfacción del paciente. Aplicar estas cosas es una decisión personal de cada uno de los que nos escuchan. Muchísimas gracias. A usted. Quiero invitar Gracias. a todas las personas que están escuchando este podcast y que se han tomado el tiempo de llegar hasta el final, agradecérselos. Recuerden seguirnos en las redes sociales y nos vemos hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctora.